Me parece que directamente lo que deberíamos armar es el segmento paraguayo con el profe Pablo Martorano, que está aquí en los estudios de la radio. ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué maravilla! Me hacen apenar. No, por favor. No, que ahora profe. sos un VIP, sos una estrella del firmamento. Bueno, fue una sorpresa, ¿no? Cómo enganchó esta cuestión de la hipótesis del fútbol paraguayo, ¿no? Una persona que habla con la verdad tiene que tener estos momentos épicos en las redes, ¿no? El tipo dijo la verdad. Son piratas, los ingleses son piratas. Eso y lo se dijiste. quieren. No, yo. Vos sos el dueño de la verdad. Yo estaba hablando y pirata, gritaba. Son piratas y quieren hacerse de la propiedad de algo que le pertenece al pueblo guaraní. Y automáticamente se levantaron y dijeron: ¡basta! Ustedes. Claro, con una sopa paraguaya afuera. en la mano. Ah, totalmente. Sí, esta semana fue bastante movida. Me contacté con varias personas del Paraguay Pero que claro, investigan el tema. como corresponde. Mucho odio de argentinos no crédulos. ¿En serio? El perfil del que agredía la hipótesis del fútbol guaraní, no sé por qué era musculosos varones. Chicos, Perfil raro. el músculo que tiene que funcionar es la cabeza. El profesor vino con información, nos inundó de información y esto llegó a la represa como corresponde. Sí, lo invitamos por favor a todo el mundo a ver el video más extenso que está Saludo a la subido. gente de Yacyretá. Claro. En Hay que estar YouTube. con todo, hay que estar con todo. Hay que estar con todo. Ah, una cosa deliciosa. Y bueno, Lástima. Igualmente los vamos a acompañar y vamos a hacer fuerza por Paraguay. Habíamos señalado precisamente que Alfaro, técnico de la selección de Paraguay, teníamos confianza. Lo va a revertir. Sé que Chilaver tiró con todo, salió con un lanzallama el Chila, pero nosotros vamos a bancar a Alfaro y al pueblo paraguayo para que revierta. Lamentablemente, bueno, son cosas del deporte, no se hagan problema. El de fútbol nació en tierra guaraní y ya va a haber un zapucay para pegar el grito. Sí, sobre todo que yo decía muchos argentinos enojados. Se me mencionó muchísimo el juego de Mesoamérica, el de los aztecas, para que se den idea. Sí, chicos. Y es justo un juego que no se juega con el pie. Ah, mirá. No se puede pegar a la pelota con el pie, se puede pegar con la rodilla, con ¿cómo se diría? La cintura, con el codo, con el hombro. O sea que los mexicanos se te tiraron encima para tratar de... No sé si son mexicanos o pro México. No puede ser. Ese es el antecedente, chicos, Pueblo guaraní es el ADN del fútbol. Ya está. Y mira, ahora estoy casi un especialista en fútbol primitivo. Estuve leyendo toda la semana sobre la cuestión. Me mencionaron dos cosas que me llamaron la atención. Uno que se llama el Cuju, que es un juego muy parecido al fútbol de China. Ajá. ¿Y por qué se descarta la hipótesis del Cuju según Pablo Martorano? A ver. Hay una discontinuidad. Me gusta porque se cita él mismo. Sí, es correcto. Sí, me tengo que citar yo cuando mismo. Cuando sos una eminencia en esto tenés que citarte. Sí. Pero tengo que refutarlo porque es que ¿Cuál es la falta de continuidad? La continuidad es la siguiente. Se jugaba en China, literal, un juego se juega nada más con los pies, que tiene 2 arcos, y que peloteaban y que había que meter en el arco, no había arquero. No sé, no había arquero. Puede ser como el fútbol playero, viste, que hacen arco chico y... Tal cual. Podría andar. Y hay un problema importante. Los invadieron los mongoles no les gustaba el juego y se perdió discontinuamente el juego. Se puede reconstruir solo porque sucedió en el pasado, pero no hay ninguna continuidad. O sea que los ingleses no conocían de ese juego y está muy lejano en siglos. Son 3 siglos de diferencia. O sea, los mongoles cortaron la continuidad del juego. Después está el de Mesoamérica que mencioné, que no se puede jugar ni con las manos ni con los pies, por lo cual no es fútbol. Se llama literal balón-pie. Y acá viene la parte... Ni con la mano ni con el pie. ¿Con qué le pega? Con todo lo demás. Rodilla, cabeza. codo, cabeza. Claro. Es más cintura. como el globo, como hablamos la otra vez, ¿no? Así, La del globito, sí. Y la cuestión que yo acá me detuve a pensar es... Me puse a leer muy firmemente el primer reglamento de fútbol inglés. Ajá. Y no se le parece nada al fútbol. Mira. O sea que ya está totalmente deformado, lo que hoy conocemos como fútbol. Mira, para empezar no hay arqueros. Así que la idea de que no hay
bueno, no hay arco, no hay árbitro. Y el arco, que es donde metían los goles, es igual que el arco de rugby. Son 2 postes, 2 palos. ¿Ese es el reglamento del fútbol inglés? De las primeras 14 reglas de fútbol. Ah, chicos, no. Ustedes se quieren apropiar de todo, del rugby y también se quieren apropiar del fútbol. Y miren lo que están escribiendo. Yo creo que se van copiando parte de todos los reglamentos. Entonces dice, somos dueños de todo. Y que hay una cuestión ahí de esto del fútbol y del rugby, que el primer fútbol se parecía mucho al rugby. Es más, los de rugby se enojaron porque querían reglamentar eso y querían hacer una especie de rugby más menos agresivo, donde no haya esos golpes de tackles. Mirá. Claro. Y entonces la cuestión es la siguiente: el primer fútbol reglamentado no se le parece nada al fútbol. Y si uno busca el Mangai, se le parece mucho más al fútbol moderno, claro, que capaz que el primer reglamento de fútbol inglés. Lo dijo el profe Martorano, viene su firma debajo de esto y esto ya es palabra santa directamente. Sí. Directamente. Bueno, y esto es toda una cuestión, así que estoy ahí investigando y porque me escribieron demasiado por redes y muchos incrédulos que no creen que esto haya existido antes que el fútbol y que se pueda decir que es un antecesor claro y directo del fútbol como tal lo conocemos hoy en día. Bien. Se llenó de esa gente, ¿no? Bueno, quiero decirles que ya inicia su temporada en Paraguay. Esto va a ser a partir de octubre. Ya tienen pasajes sacados y va a ser una recorrida por Paraguay. Quiero que lo esperen con buen mate. Fundamental. Tenemos una listita de compras para sí, que eso cuando vuelva. Cuando vuelva a pasar por Ciudad del Este y resolvamos todos los reclamos. Auriculares, cámaras. Toallas estamos necesitando. Toallas, sábanas. Loco, ¿eh? Toallas estamos pidiendo a lo loco, sábanas, todo eso es fundamental. Claro. Profe, ahora que lo viralizamos, que se transformó en una estrella del Paraguay, me parece que justifica la vuelta, traer algunos regalos para la gente de acá de la radio. Sí, podría ser. Va a ser listitas. Aparte vi dónde queda exactamente cómo llegar al lugar que es donde se dice la cuna del fútbol. ¿La cuna del fútbol? Y se dice la cuna del fútbol principalmente porque es la primer fuente donde se produce. Es probable que el Mangáis haya ocurrido en otros lados y no esté registrado, porque lo que registran son los jesuitas, recuerden ese dato. Sí. Y lo registran porque le llama la atención. Sí, obvio. Porque aparte se juntaban después de la misa. Después de la misa. Perfecto, da redondito, ¿me entendés? Da redondito todo. Y tiene lógica hasta por qué jugamos los fines de semana, todo. ¿Por qué el domingo? ¿Me entendés? En una época era, quiero decirle para los pibes, en una época el fútbol se jugaba los domingos. El partido importante. No, en una época se jugaba domingos? Todos los domingos. Ah, mirá. Todo se jugaba los domingos, no había en la semana y el sábado se jugara las categorías de ascenso. Punto. Después empezaron con, corramos un partido que sea el clásico del domingo. Y después en este quilombo en el que estamos, que tenés fútbol hasta por abajo de la mecha, cualquier cosa. Mirá. Pero bueno, o sea que va con esto de termina la misa, fútbol. Sí, hay muchos hilos para conectar. Nos faltan, la fuente que nos falta a nivel más preciso es la fuente en donde alguien puede decir que ese texto llegó a Inglaterra. Sabemos que el diccionario en el cual se menciona este juego está en latín, por lo cual los curas anglicanos pueden tener acceso a él y poder conocerlo. Mirá, en este mundo de piratas, alguno que se quedó con un gran tesoro y había un papiro ahí, dijo, esto por ahí lo vendo en algún lugar, llegó allá, dijo latín, no entiendo nada y ya está, listo. Ya cerremos ese vínculo para que vuelva la información y empiecen a echar a rodar esas mentiras. Una ouija, a mí se me ocurre una ouija, le preguntamos a alguien. Pero claro, alguien que haya estado... algún espíritu del más allá que viste que a través de la ouija nos dé la posta. Ya sentamos las bases, parece que daba perfecto antepasados guaraníes de Maradona. Cierra por todos lados, chicos. Todo. Y es lo lindo del fútbol, ¿no? Sí. Que junta a la gente. Y en este caso, bueno, juntó 3 pueblos muy futboleros, ¿no? El argentino, el paraguayo, el uruguayo y el brasileño. No olvidemos el brasileño, que son las 3 influencias guaraníes. Es una gran nación lingüístico-cultural guaraní. O hispano-guaraní, ¿no? Porque, bueno, está esta cuestión de las misiones, ¿no? Muy importante para comprender de cómo logró sobrevivir. Hay muchas culturas que hoy en día no podemos saber exactamente qué hacían o qué no hacían, porque capaz caían en el dominio de los encomenderos y no en una misión jesuítica o una misión religiosa, y eran exterminados. Por lo cual,
no podemos reconstruir prácticamente nada. Claro, no transmitían ni en su propio idioma lo que sabían, ni nada. Hay un montón de lenguas muertas. Sí, acá habíamos hablado, creo, una vez, la dificultad de saber cómo vivía un esclavo en Buenos Aires de 1810. Que para poder... la mirada del esclavo, digamos. La mirada del esclavo es imposible. Tenemos la mirada del amo y no tenemos la mirada entera de un esclavo. Tenemos... Para saber la vida entera de un esclavo, desde que nace hasta que muere, qué es lo que le sucede, tenemos que recopilar diferentes esclavos. Ningún amo se sentó a decir, mira, esto es lo que pasó con uno de mis esclavos. No estaban como muy interesados en todo eso. Pero bueno, señoras y señores, tenemos que entrarle a uno de los temas históricos, porque es fundamental. Por supuesto que aquellos que quieran seguir hablando de fútbol podrán seguir hablando de fútbol, pero el profesor trajo hoy... ¿Qué tema, qué bolilla trajo hoy? Y hoy traje las guerras de independencia porque fue conmemoración de Martín de Güemes. Entonces, claro, Martín Miguel de Güemes. Necesitábamos para mí dimensionar esta figura que para mí es muy, muy, muy importante. Sí. Hoy en día, yo hace 10 años ya se creó este feriado. Antes no tenía ni siquiera feriado. Por lo cual te enterás de Güemes o por el profesor de historia si de pronto tenía una visión más amplia que la de Buenos Aires. O vos fuiste de viaje ahí. Claro. Y te inculcaron toda la historia, digamos, de golpe. Quiero saber una sola cosa antes de... creo que vamos a ir a una tanda, tenemos música antes de meternos en Güemes, pero nos estás adeudando la formación de la Sanmartineta. Sí, la tengo. Porque esto fue parte de un vivo que hizo Mate Histórico. Recuerden... Mate Histórico, para seguirlo al profe, para seguirlo a Natán, que le mandamos un gran saludo, que está trabajando con estadísticas y cosas por el estilo para que la Sanmartineta llegue. No sé cómo vio Natán la utilización de Pochettino, de la inteligencia artificial para armar el equipo de los Estados Unidos, que le salió muy bien, al parecer, que es un hombre bien estructurado en la información dura, para que Natán nos diga si eso funciona o no funciona. Pero todo eso lo van a poder preguntar metiéndose en Instagram, Mate Histórico, para seguir a los profesores que están dando cátedra, ya no solamente en este país, sino en Paraguay. En instantes aquí vamos a meternos en el capítulo de Güemes y, por supuesto, para el cierre de la presencia del profe Martorano aquí, vamos a dar el 11 titular de la Sanmartineta con el que se cerró. Se cerró, ¿no? ¿O sí, se cerró. Ya está, nos metemos en el fútbol concretamente. Pero tenemos un recorrido histórico de los próceres que forman la Sanmartineta, esta propuesta que tuvieron los chicos ahí en Mate Histórico, que ustedes la deben haber visto, pero bueno, para todos los que están escuchando, queremos darle ese cierre también aquí en la radio. Una clase para hablar de Martín Miguel de Güemes. Y entonces se pusieron a buscar, ¿no? Porque son tremendos acá. Y dijo, la producción acá... Vamos que el folclore no se inunde. Ya me dijeron que pusieron zócalos en guaraní. Están al tanto de todo, ¿no? Todo, ¿en serio? Todo re preparados son. Qué locura esto. Pero bueno... Aparte yo tengo mirada de profesor, ¿viste? Veo que algo se sale un poco de tema y enseguida me di cuenta. Miro se para están otro riendo, lado. Se están riendo los del fondo. Se están riendo los del fondo, digo, ¿qué pasó? No se puede hacer. Señoras y señores, ha pasado el feriado. Hay gente que dice, ¿feriado por qué? ¿Por qué? qué? ¿Cómo adelantaron el feriado? Guay. ¿Qué pasó? Es una cosa mágica porque en este país los feriados nunca respetan la fecha, se ponen donde se quiere, se acomoda cualquier cosa, con lo cual que es un feriado nuevito, ¿sí? Es de los feriados más nuevos que tenemos, hace más difícil que uno sepa de qué se trata, ¿no? O sea, como yo creía que era el de la bandera, sinceramente, el feriado. Claro, yo dije, adelantaron mucho el de la bandera, si es el 20. Me dijeron, pero lo que pasa es que cae fin de semana el 20. Ah, bueno. Y de repente, ¿no se puede pasar? No, ese no. Y de repente, no sé, el 20 se pasaba en una época. ¿El 20 se pasaba? Creo que los únicos que no se pasaban en un momento 9 era el 9 de julio y el 25 de mayo. Todo lo demás se acomodaba como de lugar. Y el primero de mayo. Primero de mayo. 9 de julio, 25 de mayo. Y creo que había... Pará de contar, creo que eso solo. Sí, en un momento creo que el 11 de septiembre fue, pero bueno, no importa. Estamos acá para la conmemoración de la fecha Martín Miguel de Güemes. Sí, estamos hablando de...
ya le vuelvo a decir, uno de los héroes de la independencia, una de las figuras más importantes del periodo. ¡No! Que hay que decirlo, una guerra de independencia. Argentina estuvo en guerra varias Martín veces. Miguel de Y este Güemes. momento es más curioso, Ustedes porque lo uno dice, "Estoy pidieron Argentina, y aquí pero no estoy está". Argentina". Entonces, ¿por qué luchaban? Y luchaban por la patria. Un concepto muy amplio, que es la patria. Lo que podemos saber es que estas personas nacieron en el Virreinato del Río de la Plata, por lo cual lo único que conocían era que, por lo menos su estado, conformaba varios países actuales, ¿no? Era Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte de Chile. Era todo parte del Virreinato, entonces, y un pedacito de Guinea Ecuatorial, pedazo de África. Eso conformaba el Virreinato de la Plata. Sí, Mirá, cosas de españoles. Pero escúchame, yo que estuve diciendo estos días que teníamos que empezar a anexar a los de Bangladesh. Teníamos Guinea Ecuatorial. ¿Por qué Mirá. no podemos anexar a Bangladesh? Yo a Si veces son me más siento un poco argentinos que africana, nosotros. te soy sincera. Sí, totalmente. Estos rulos, Ahora, chicos, no son imagínate, europeos. no, ni tampoco se seguro. hacen. Imagínate el tremendo país. Mirá Estados Unidos, te quiero ver a vos. Si hubiésemos podido mantener ese compendio de naciones y hacer una potencia que les dispute de igual a igual, pero en la otra mitad del globo. Bueno, en la conformación del Estado argentino un poco más adelante, no en la época de Güemes, sino cuando se están delimitando las fronteras, vamos a decirlo en la época de Roca, que siempre volvemos a ese periodo, Sí. hubo una guerra muy importante que es la Guerra del Pacífico, en la que combaten Chile, Bolivia y Perú. Y ahí Argentina tuvo una posición neutral. ¿Por qué tuvo una posición neutral? Siendo que en un punto había un interés práctico ahí, que es que si Argentina podría llegar a apoyar a Bolivia o inclusive a Perú, podría llegar a reclamar una pequeña franja que lo saque al Pacífico. Y Argentina pasaría a ser un país bioceánico. Sí. Ya somos bicontinentales, sí. Podríamos ser también bioceánicos. Que es lo que le falta a Argentina siempre. Y según tengo entendido, por lo que he estudiado, el que me dio ahí fue Reino Unido, que le pidió a Argentina exclusivamente que no intervenga en ese conflicto, por si podría llegar a reclamar esta cuestión. ¿Por qué? Porque a Reino Unido le convenía negociar por separado Argentina y Chile. Siempre. Es Chile para el Pacífico, Argentina para el Atlántico. Ya lo dijo ¿Tierra Martín del Fierro. Fuego no tiene costa en el otro lado? No, concretamente no. El Estrecho de Magallanes, justamente el problema es que para ir a Tierra del Fuego tenés que ir o en avión, sí, o cruzarte a Chile. O cruzarte a Chile. Y inclusive la isla de Tierra del Fuego está dividida en dos, Argentina-Chile. Es el gran problema y la disputa y la cuestión va por ahí. Chile tiene pocas opciones para expandir su territorio. Es hacia el este, que está Argentina. Y al mismo tiempo Argentina hoy en día ya abandonó esta hipótesis de ser un país bioceánico, porque el comercio le funcionaría de una forma impresionante. El comercio con China sería directo. No tendría que triangularse por otros lados. Entonces, bueno, eso en la comparación de los estados es importante. ¿Cuál fue la nación que evitó y le pidió a la Argentina que mantenga su situación de... Inglaterra. Silencio dramático. Y sí, para entender... ¡Piratas! Lo tenía que decir porque forma parte del guión. Pasa que para entender gran parte de cómo está conformado el Estado argentino hay que ir a cómo Inglaterra pensó Argentina también. Esta generación, que era la generación que tenía un proyecto de país, al mismo tiempo, para poder desarrollarse, se acopló de forma casi neocolonial al Imperio Británico. Y le costó mucho tiempo después, a nivel cultural, ya no a nivel tanto pragmático, desligarse del Imperio Británico. Bien. ¿Por qué cuestión? Cuando el Imperio Británico ya entra en decadencia a partir de la Primera Guerra Mundial, vos ahí lo que tenés que entender es que empiezan a surgir las otras potencias, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Rusia, en una parte más extensiva. Rusia podemos pensarlo más para el 50, 60 como una potencia. Pero durante ese periodo Argentina se estuvo peleando con su tradición, porque a Argentina le alcanzaba a convencerle únicamente al Reino Unido. Le alcanzaba únicamente a los dueños de las tierras. Claro. Cuando tuvo que ir a buscar otro socio, ahí se complicó. Porque... Quiero volver porque me fui. nos derivamos. No, porque nos derivamos con lo de Guinea, porque recordé mi petición de que anexemos Bangladesh, porque
prácticamente flamearon más banderas argentinas en los techos de los edificios en Bangladesh de las que vemos aquí en nuestro propio territorio. Pero hecha ese recorrido, nos vamos a volver a meter en Martín de Güemes. Güemes, sí. Bueno, Martín de Güemes nació en Salta, periodo del Virreinato de Río de la Plata. Es eso que yo le digo ahí, una nación distinta, ¿no? Claro. En la cabeza. La nación que ellos tenían en la cabeza, yo creo que es la americana. El límite de la frontera no estaba tan claro de qué correspondía para un estado o para el otro. No hablaba de Argentina él, sino que hablaba de la patria, del suelo. Sí. ¿Sí? La capital seguía siendo Buenos Aires. Ubiquemos fecha, porque estoy pensando un montón de barbaridades. 1785. 1785, bien. Bien. Y Martín de Güemes es, se podría decir, hijo de una persona de cierto poder adquisitivo para ser Salta. ¿Sí? Uno me dice, no, era de la aristocracia salteña. Y yo, bueno, ¿qué es la aristocracia salteña en el final del siglo XVIII? Básicamente, él era el contador real, o sea, llevaba los números del Estado, el padre, o sea, una persona influyente, pero de Salta. O sea, de una región periférica dentro de que el virreinato del Río de la Plata ya era periférico. Claro. O sea, la periferia de la periferia. Sí, es una posición acomodada dentro de un territorio, se podría decir, no tan central dentro de los dominios coloniales. El dominio colonial central estaba en Lima. Claro. Pero era europeo. El padre El padre sí, él es criollo, el padre sí, era español. Y acá viene la cuestión, que cuando comienzan las invasiones inglesas, en ese primer momento, Güemes estaba cerca de Buenos Aires y combate. Y ese es el momento en el que casi todos los historiadores estamos de acuerdo que ahí comenzó a gestarse algo distinto. Que es el Güemes patriótico, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque estaban luchando, defendiendo su suelo, su espacio, y las fuerzas españolas eran nulas, por lo cual los que luchan ahí son los criollos. Los criollos, los zambos, algunos esclavos libertos después, el pueblo en un punto, ¿no? Pero no los criollos, no los españoles, no los que supuestamente son el dueño de este imperio. Y ahí Güemes va a tener una actuación muy destacada en la Reconquista. Es muy famoso el hecho de que él logra... había un barco encallado a unos 400 metros de lo que actualmente es Plaza San Martín, que en ese momento era la Plaza de Toros. Se mandó Güemes a cargo con unos 21 años, cruzó con sus caballos y sus gauchos parte del Río de la Plata y abordó un barco que se llama Justin, británico. Y se tuvieron que rendir y tomó propiedad de ese barco que tenía 26 cañones, una fuerza importante. Y ahí tiene que ver un poco este coraje que él tenía y que lo va a caracterizar durante toda su vida. Si bien no era una persona temeraria que se arriesgara imprudentemente, sino le faltaba agallas para ejecutar un plan. ¿Qué es lo que sucede? Revolución de Mayo, en 1810, comienza a gestarse la autonomía de esta región, que todavía no se sabía dónde iba a terminar o dónde iba a comenzar. Lo que sí se sabe es que Buenos Aires dice que el Alto Perú o la actual Bolivia tendría que ser parte de todo esto. Por eso digo, las fronteras están corridas. Acá estoy pensando en Cornelio Saavedra también ahí, ¿no? O sea, claro, él nació en el Alto Perú. Exacto. O sea, el primer presidente, se puede decir, de la primera junta, si nos ponemos estrictos sobre naciones, es boliviano. Exacto. Pero en ese momento era Virreinato de Río de la Plata, era la misma patria para todos. Es por eso que también cuando se juntan San Martín y Simón Bolívar a definir el plan continental de quién lo termina, no hay un gran debate. Ambos son hijos de América, son americanos. Y ahí viene la cuestión que los une, que es mucho cuando se habla del espíritu latinoamericano, lo que se trata de reivindicar, ¿no? Diciendo, che, estamos en el mismo lugar. Tenemos las mismas costumbres, tenemos la misma lengua, la misma religión mayoritaria, entre otras cosas, sobre todo en ese momento. Y Buenos Aires manda varios ejércitos al norte para tratar de contener a los españoles que buscaban llegar hasta Buenos Aires y derrotar todo esto. El camino era el siguiente, desde Lima se controla el Alto Perú, o sea Bolivia. Desde Bolivia se controla Tucumán, Córdoba y finalmente Buenos Aires y se termina todo. Ese era el plan español, ir del norte hacia el sur. Entonces Buenos Aires manda varios ejércitos, que son los ejércitos del norte, Castelli, Balcarce, el mismo Belgrano, defendieron ese lugar y tuvieron más derrotas que éxitos. Ese es como el cuello de la cuestión.
Cuando San Martín llega, entiende de que si no se derrota a los españoles en Lima, nunca se va a terminar esta cuestión de la independencia. Hay que derrotarlos en Lima. Y no, porque los españoles en un momento se van a reagrupar. Por lo cual, mientras más tiempo tardes, más tiempo va a ser la posibilidad de que los españoles tengan éxitos en derrotar la revolución en Buenos Aires. Porque ya estaban en Lima, los españoles. ¿Qué es lo que pasa? San Martín se da cuenta que no se puede cruzar por el Alto Perú. Ustedes conocen el que no conoce que es Bolivia, son 3.800 metros arriba del nivel del mar. Había que subir hasta ese altiplano y después desde ahí atacar lo que sería Lima. Era una locura. San Martín abandona ese plan, le deja a Belgrano el lugar. Después va a haber otro más que se llama Rondó, hasta que finalmente logra encontrar quién le va a defender la frontera al norte, que es, ahora sí, dentro de vuelta, Martín de Güemes. Mientras San Martín organizaba su ejército del cruce de los Andes para liberar Chile y después Perú, Güemes tenía que defender la frontera del norte, o sea, Salta, para evitar que los españoles ocupen el norte, ocupen Córdoba y después finalmente Buenos Aires. Esa era la misión. Y los recursos eran bastante limitados. Si bien Güemes tiene una formación militar, criolla, ¿no? Pero formación militar al fin, y una experiencia bastante extendida, porque se está hablando que desde 1806 el combate, estamos allá en 1817, estamos hablando de una experiencia de 10 años, suficiente. Los recursos son muy limitados, por lo cual él ahí organiza lo que se llama el ejército de los infernales. Muy, muy importante los infernales. Compuesto principalmente por los gauchos. Los criollos, los mestizos, los mulatos, los zambos, los que estaban ahí. Le da un entrenamiento militar. Y Güemes entiende correctamente que el error de los anteriores generales del Ejército del Norte fue enfrentar a los españoles de guerra de estilo europeas. ¿Cómo es una guerra de estilo europea? Posicionás el ejército en un lugar y en un momento atacás. Y tenés que movilizar las tropas de forma estratégica en un combate que puede durar unas horas, un día o 2 días. Y se termina la guerra. Y Güemes entiende que esa estrategia es la que es incorrecta. La correcta es derrotar a los españoles con una guerra de guerrillas. Esa guerra de guerrillas era una guerra desfocalizada, o sea que permitía a los españoles avanzar por determinados lugares y le hacían emboscadas constantemente. Mientras los españoles estaban capaz cocinando, caían los infernales. Y mientras los españoles estaban buscando recursos en otro lado, en un pueblo, caían los infernales. Buen branding de marca, los infernales de banco. Yo no sé si no hubo una... Bueno, nos metemos en otra cosa, pero no sé si los infernales no hubo una película, algo por el estilo. Algo está la película de Güemes, la más famosa es La Guerra Gaucha, sí, que es un libro de Lugones. Claro. Si no me equivoco. Estoy en duda si es pero algo tengo presente de los infernales, pero no importa. Es un buen nombre. Sí. Inclusive lo apoyan los chiriguanos, que son grupos aborígenes a Güemes, para que se den una idea de esta cuestión de lo popular en Güemes. ¿Qué potencia para el convencimiento, ¿no? De actores que en ese momento probablemente no tenían el mismo eje relacionado con la patria, ¿no? Porque ahí estábamos en ese vínculo en el que estamos transformando un patriota que no está mirando una bandera, está diciendo yo soy este suelo y desde acá me paro para reclamar mi autonomía, ¿no? Sí, acá al fondo está todo decorado de bandera argentina. La bandera argentina se conocía, la famosa bandera de Belgrano. Ajá. La levantó en el norte. Es verdad. Sí, la conoce. Por eso yo siempre te pregunto un poco. Está claro que para anclar históricamente fechas, sobre todo, insisto, creo que esta parte de la historia no fue contada durante muchísimo tiempo, muestra esta fecha que se transforma en feriado no hace mucho tiempo, y entonces como que falta en ese recorrido histórico el anclaje de fechas para uno decir, pará, mientras que pasaba esto acá, pasaba tal cosa. Wow, porque creo que la historia oficial cuenta el camino de San Martín, ¿no? Que está cruzando la frontera para ir a Chile, y mientras tanto la guerra de guerrillas se daba con los infernales en Salta. Claro. Y uno perdía de vista eso. Estábamos todos viendo
si el caballo blanco de San Martín lo llevaba. Mirá lo que estoy diciendo, ¿no? El caballo blanco de San Martín. Que no lo fue, es caballo, pero bueno. Pero cruza gracias a que Güemes le contiene la frontera del norte. Ahí está. Es el aliado necesario que tiene San Martín. Van a tener una relación, un intercambio de cartas muy fuerte entre ellos. A veces de reproches, ¿no? Sí, bueno. Porque en la tensión... ¿Qué se espera de estos muchachones, no? Que no andan con medias tintas, me parece. No, bueno, algunos reclamos de Güemes de, bueno, mandame recursos a San Martín, y San Martín finalmente no se los termina capaz mandando, o se los manda con demoras. Sí. Y es entendible porque San Martín también le pide recursos a Buenos Aires y Buenos Aires no se los manda. Nunca hay recursos, chicos. Nunca hay recursos. Por lo cual hay que entender que tanto el cruce de los Andes y la liberación de Chile como la defensa del norte de Argentina se hacen con recursos de los propios habitantes del lugar. Primero la vida, ¿no? El principal insumo que tiene cada ser humano en esta tierra, ¿no? Pero cuando uno dice cómo se financia Güemes, y Güemes en un momento ya empieza a pedirle, y acá viene sus problemas principal, les exige contribuciones obligatorias a los ricos de Salta. Y ahí es cuando se le empieza a poner más complejo, ¿no? Porque los ricos de Salta, en una primera instancia, pueden empezar a comprender que era necesario aportar para la guerra. Pero el tema es que la guerra se extendió más de 5 años, ¿no? Y ya había que sostener a los infernales durante y esto tiempo. Como todo imperio, ¿qué te prometen los ricos? No vas a pagar impuestos, le prometen. Es una promesa histórica. Bueno, chicos, algo, hay que manotear algo. Entonces los españoles sí le decían a la elite salteña diciendo, bueno, déjenos pasar, matamos a Güemes y le prometemos no cobrarles los impuestos. Gran promesa, ¿no? Hay gente que gana campañas con esto todavía. Sí, se sigue haciendo lo mismo, se promete lo mismo, mirá. Sí, el problema siempre es lo mismo. ¿El impuesto para qué? El impuesto tiene una función acá claramente patriótica, ¿no? Diciendo, la elite salteña estaba pagando un impuesto o contribuciones extra para no ser de vuelta una colonia. Obviamente que nadie quiere pagar el impuesto. Sí. O sea, si alguien lo puede evitar, lo evita. Pregúntale a Dorni. Como en esta época tampoco había pendrives mágicos, entonces había que financiarlo con dinero real. Y había una cuestión central en eso, de que poco a poco Güemes empieza a aparecer como un enemigo de las clases altas salteñas y poco a poco como enemigo de Buenos Aires, porque Güemes no responde a Buenos Aires, responde a Salta, porque es el gobernador. Bueno, en la medida en la que Buenos Aires no le manda fondos, el tipo dijo, acá me tengo que agarrar de algo. O sea, ¿para qué voy a responder a estos muchachos que cuando tienen que poner, no ponen? Me voy a resolver el día a día con los que están acá, ¿no? Sí, claramente. Y ahí en el tema, ¿no? Es muy famoso como muere Güemes, que le dan un disparo el día... como es el día 6, creo, 6 de junio, no, 7 de junio, perdón, y muere a los 10 días, al 17 de junio, desangrado, y que los españoles le ofrecen ayuda, y él dice, no, jamás recibiría ayuda de ustedes, porque no les cree, básicamente, y toda una épica en torno de que él, hasta última instancia, luchó por defender esa frontera, ¿no? Son en total 13 combates, algunos dicen... 6 combates son los grandes, los más importantes, y son 13 que se le puede agregar alguna de estas cuestiones más casi escaramuzas, ¿no? Unos conflictos menores, pero que sin embargo hacían retroceder a los ejércitos españoles. Finalmente voy a traer otro tema, que es Belgrano cuando está en el norte. Belgrano cuando está en el norte, hay una carta de Rivadavia que le dice, bueno, retrocede a Tucumán. Y los españoles, fue el famoso éxodo jujeño, los españoles tomaron el norte de la actual Argentina, Salta, Jujuy. Y en Tucumán, Rivadavia le dice a Belgrano, entrega a Córdoba. Andate hasta Córdoba, dejá Tucumán, y bueno, en Córdoba veremos qué hacemos. O sea, entregar más. O sea, que territorio. Claro, retroceder. Y ahí es cuando Belgrano dice, no, la batalla de Tucumán. Famosísima batalla en la que Belgrano termina triunfando con un ejército bastante improvisado. Pero es el mismo tema, ¿no? Es, si ellos perdían tierra. Para nosotros hoy en día es Argentina, ¿no? Pero para ellos era la patria.
Vos le estabas dando espacio a los españoles para que sigan avanzando. Y de Buenos Aires es, bueno, mientras no estén en Buenos Aires está bien. Claro, Claro, nos obvio, toquen obvio. a nosotros, Sí, que sí, estamos sí. acá bien, ¿no? Centralista yo, no, ni un poco. Escuchá, Güemes, 5 años de batallas de idas y vueltas para sostener Salta. Sí, para sostener el norte, lo que saltó al norte. Ok. No se podía planear lo que... A ver, la idea concreta era en un momento que conquistar el Alto Perú y expulsar a los españoles del Alto Perú. Eso lo va a terminar haciendo un general de Simón Bolívar, se llama Sucre, que hoy en día está el partido de Sucre en Bolivia. Y después Bolivia va a tener el nombre de Bolivia, pues justamente por Simón Bolívar, la pequeña Bolivia. Claro. Eh, Acá tenemos a Andrea que dice, hola, estoy escuchando la clase, recién entro a mi casa, ¿puedo aportar algún dato? Recuerden la cuestión de límites en 1985 que estableció cuáles son las islas chilenas y las argentinas en el canal de Beagle y dónde es el límite con Chile. Argentina y Chile son países de un solo mar. Esto se ratificó durante la presidencia de Néstor Kirchner, igual que la de los hielos continentales, dijo. y eso creo que corresponde para toda una columna aparte No, del tema de olvídate. relación Argentina-Chile. Nos ¿no? vamos a meter seguramente en alguna oportunidad. Y el tema delicado es del momento que se crea el virreinato de Río de la Plata. Todo esto era virreinato del Perú. Todo América del Sur prácticamente. Inclusive Panamá, ¿no? Después se hacen las subdivisiones de las reformas borbónicas y en Chile se hace una capitanía. La diferencia entre un virreinato y una capitanía es que la capitanía justamente la dirige un capitán, un militar. Y se pone esa franja porque es la franja muy delicada porque estaban los famosos araucanos, entiéndase, los mapuches. Ajá. Sí, sí. Y no lo lograban... Tenían cierta tenacidad, ¿no? O sea, Eran bravos, eran bravos. No, el eran, mapuche tira piedras, es Ay. tremendo, olvídate. y entonces le ponen un capitán. Entonces el capitán de la Capitanía de Chile no obedece al rey de Buenos Aires, del Claro. Virreinato de Río de la Plata. Entonces Autonomía. ya ahí tenés dos estructuras distintas. Y volvemos a Güemes porque quiero que le demos más o menos un cierre en este proceso. Fallecimiento de Güemes. ¿Dónde estaba la operatoria militar? ¿Dónde estaba San Martín? ¿Dónde estaba Bolívar? Porque hay algo que como que me camina en la cabeza. Digo, ¿qué hecho termina como eclipsando el sostenimiento del norte de la patria en manos de Güemes? Es decir, ¿qué otra cosa aparece como potente a tal punto de decir, bueno, esto no fue nada? Y que haya quedado perdido en el recorrido histórico. todo, básicamente. Mientras Güemes está organizando los infernales, San Martín está organizando el Cuyo para cruzar los Andes. Okay. San Martín cruza los Andes, independiza Chile, Sí. va a Lima, Ajá. desembarca en el Callao, logra derrotar a los españoles y toma Lima. Sí. Y cuando él está en 1821 en una situación bastante ordenada en Lima, en la que él ya es básicamente el gobernador, Sí. ahí no le puede dar el abrazo a Güemes porque había muerto apenas un mes antes. O sea que el camino que hace San Martín vía Chile y Perú se consigue porque Güemes estaba sosteniendo la entrada a, digamos, a Salta, pongámoslo para... Derrota a 3 diferentes generales españoles, Güemes, no es cuestión menor, ¿no? Son 3 distintos militares españoles que se encomendaron a cruzar la frontera de Salta y Güemes los detuvo. Además me imagino que era también como un operativo distracción, ¿no? Porque digo, mientras ellos estaban combatiendo ahí, por ahí ni se imaginaban lo que estaban haciendo. Claro, estaba pasando, claro, por eso digo, o sea, era necesario. Termina obviamente quedando como encapsulada la batalla que se estaba dando en lo que podríamos reconocer hoy el proceso Salta-Bolivia, mientras que San Martín ya había hecho el recorrido Chile-Perú. Entonces cuando llega a coronar su gobernación en Perú, obviamente tenés a alguien que sostuvo todo y esos ejércitos que por ahí seguían ahí con posibilidades en el enfrentamiento con Güemes, automáticamente se dan cuenta que les cortaron el norte, digamos, el camino hacia el norte ya está cortado por San Martín. Sí, es que es clave Güemes, por eso es una figura enorme, obviamente cuando uno va al norte del país, Güemes es mucho más importante que para Buenos Aires. Inclusive a Buenos Aires todavía le falta su monumento que lo encumbre, ¿no? Grandes personas tienen monumentos y Güemes tiene un lugar muy muy chiquito en la representación de lo que es Buenos Aires.
acá traje lo que escribió un diario de Buenos Aires el día que murió Güemes, cuando se enteran, ¿no? A ver. El 19 de julio, apenas un mes después, se enteran la noticia. La Gaceta de Buenos Aires escribe en su periódico: murió el abominable Güemes, ya tenemos un cacique menos. Abominable. Ah, la miércoles. No lo Cuánto querían. amor, ¿Cuánto amor? Y bueno, por eso no sabemos nada de Güemes en la historia también, ¿no? Porque la historia le escribe... Bueno. Digo, yo quiero igual introducir un nombre, digo, que me parece que no es un dato menor, Machaca. que es María Magdalena Dámaza de Güemes de Tejada, conocida como Macacha, Macacha, dije sí, bien, Macacha. hermana. Sí, dije mal. Hermana de Güemes, mujer que combatió junto a él. Digo, en estas cosas de personas olvidadas en la historia, digo, muchas mujeres no se conoce y eran parte, de hecho, luchaba con él y era parte de la logística y todo eso, así que nada, quería nombrarla, sí, mi parte feminista de la mesa. No, más que feminista, realista. Realista en el sentido bueno. Porque estos infernales están estructurados, igual que el Ejército de San Martín, están estructurados a través también del trabajo de las mujeres. Voy a decirlo así, acá tenemos la figura de Macacha, que es importantísima y una figura reconocida, igual que Juana Zurduy más en el norte, ¿no? Figuras totalmente relevantes para lograr esta independencia. Inclusive las mujeres, si bien no podían tener cargos públicos, acá esta figura lo sobrepasa. Era una figura de relevancia, inclusive se sabe que la casa que rodean donde fue entregado por traición Güemes es defendida por Macacha. Inclusive, bueno, si me quiero ir un poco más, la gesta de San Martín no hubiera sido posible sin las mujeres. Se sabe que las mujeres eran parte del trabajo de inteligencia. Lo que hacían era mandarle cartas al otro lado de la frontera con falsas informaciones. No, eran las desinformantes para el Imperio Español. Y eso lo logran con un rol activo patriótico y político, un compromiso que las trasciende. Por supuesto que la guerra estaba reservada principalmente para los varones, excepto estas grandes excepciones como Remedios del Valle, Macacha Güemes y otras tantas mujeres que quedan anónimas en la historia porque no logran tener un cargo. Y ahí es el problema de la historia, ¿no? Las fuentes. Si no las tenemos mencionadas, no podemos... cuesta muchísimo reconstruir y lo termina reconstruyendo por una fuente secundaria, inclusive tapadísimo de papel por todo lo que se escribió de los otros. Claro. Y esa parte es un machismo estructural de las fuentes. Es una época claramente machista, o claramente que se tiende a bajarle el precio de lo que hacían las mujeres, pero aparte, si le digo que es difícil acceder a Güemes, porque claro, eso estoy pensando, ¿no? ¿Cuánto más difícil acceder a Macacha? Es el doble o el triple de difícil. Por eso, si Güemes fue olvidado por la historiografía argentina durante tantos años, porque la historia argentina la oficial es Belgrano San Martín y bien ganados, o sea, son grandes figuras. Pero había otros actores que quedaron absolutamente... Claro, nadie gana solo, ¿no? Esta cosa de que evidentemente había más gente alrededor. Bueno, eso es algo que siempre me llamó la atención, porque esta historia de Güemes asaltando un barco, siempre dice Güemes asaltó un barco. Y yo siempre, cuando lo leía hace mucho tiempo, dije, ¿qué? ¿Se mandó tipo pirata? Claro, solo, Rambo. Solo. Y después leí con cerca de 40 otros 40 gauchos, que capaz algunos de esos eran esclavos libertos, y no lo sabemos, o sea, y no sabemos esas participaciones. Total. Porque en la descripción dice, fue con una tropilla, y vos no sabés cuándo. No pasaste lista, no tenés chance de pasar lista, está claro. Quiero cerrar, porque circunstancialmente este entender por qué queda eclipsado la tarea de Güemes está evidentemente puesta sobre la figura de San Martín. O sea, San Martín venía siendo el cruce para terminar cortando desde el norte el vínculo que tenían aquellos que estaban luchando y que intentaban penetrar en lo que hoy conocemos como la Argentina, precisamente por ese lugar que tenía Martín Miguel de Güemes y Macacha, como lo veníamos diciendo. Ahora, como entra San Martín, yo no puedo salir de este bloque sin definir el 11 de la San Martineta. ¿Por qué? Porque el cierre de la historia se tiene que jugar de cara a lo que todo el mundo hoy está pendiente. El último viernes,
en Mate Histórico, así lo pueden seguir al profe Marto y al profe Natán. Tuvieron que armar el 11 ideal de la San Martineta y ahora vamos a dar la formación. Querido, por favor, pelotas chicas, pelotas grandes, ¿qué pelotas tiene? Vamos con automáticamente el 11 de la San Martineta para cerrar. Le agradecemos a todos los seguidores de Mate Histórico que han votado. Más de 400 personas votaron y Natán se puso en la estadística. Atención. Y vamos a empezar con el arquero. El arquero es un invencible, una persona que puso el cuerpo para ganar la batalla. Es el Sargento Cabral, por supuesto. Mira vos, Cabral, Y en la línea de fondo tenemos 4 defensores. Por la izquierda, por la banda occidental, o sea, aparece el hombre, el tigre de los llanos, alguien muy representativo del federalismo y bastante disruptivo, que es el caudillo Facundo Quiroga. Quiero ver si está mi jugador, cómo se van a llevar la interna que va a haber en ese vestuario entre Facundo Quiroga y el padre de la escuela, ¿no? Y por el lado del número 4, o sea, por la derecha, por la banda oriental, aparece otro caudillo que es, otra vez, conocía la patria grande, pero no es un caudillo propiamente de los próceres argentinos. Claro. Artigas votaron. Sacó un montón de votos Artigas. José Gervasio. José Gervasio Artigas. Digo esto siempre porque como no broma Manuel, porque nosotros claro. estamos con su hermano, estamos con Manuel Artigas, jugamos ahí con los dos Artigas. Como defensores centrales y aquellos que no dejan pasar a nadie, que defienden las ofensivas, los embates, aparece Eva Perón. Mirá. Eva Perón. Bien ahí. Metimos la Me gusta mixtura. el equipo mixto. Y Güemes al lado de Eva Perón. Mirá. Acá es curioso, ¿no? Estas dos figuras que se vinculan principalmente a lo popular, ¿no? Los votantes de Mate Histórico tienen un gran sentimiento por los líderes populares. O sea, Bien, Eva me gusta. hace tándem con Güemes, son Lisandro Martínez. Claro, por eso, pero en el fondo, pero Eva está como del lado izquierdo. Lado izquierdo. Le pusimos Sí, de sí. 2 y Güemes de 6. Y Güemes de 6. Bien. De 5. Atención. Acá viene uno que raspa, uno que no te va a dejar pasar sencillo, alguien que te pone una cadena antes que te cruces. Juan Manuel de Rosas, muy polémico, pero muy amado por los seguidores de Mate Histórico. Está muy bien porque cuando el 5 necesita broquelarse en el fondo de la cancha, va a jugar ahí como el famoso 5 tapón, ¿no? Y algunos dicen que Rosas es medio bilardista, ¿no? Oh. Que si pasaste clava la mazorca. Olvidate. Así que... Tenemos ahí para hablar de eso. Y por el lado izquierdo, otro gran jugador, ágil, Gaucho Rivero. Mirá vos. Un patriota. Mirá vos cómo parece el Gaucho Rivero. Gaucho Rivero, defensor de las Malvinas con la ocupación británica. Mirá vos. En 1833, cuando fue la última ocupación británica, la anterior era obviamente antes de la Guerra de Malvinas. Y se destaca esta figura por haber tratado de defender el territorio con poca gente, con muy pocos recursos, y ha resistido en parte de los embates del Imperio Británico. Hay una figura para rescatar de la patria. Mirá Gaucho Rivero. Mirá bien los votantes de la San Martineta. Bueno, pero hubo que buscar en Hay 400. un estudio ahí, Totalmente. Claro, ninguno es improvisado. Y por la derecha del número 7 tenemos a otra mujer, Ajá. la capitana, uno de los referentes, y tendremos que hacer una columna también aparte de esto porque es importante. Remedios del Valle. Bien. Mirá me gusta Remedios. Remedios del Una Valle. figura muy importante también al lado de Belgrano, ¿no? Belgrano la consideraba una figura trascendente, importante para conseguir la independencia. Ella era la generala que le La decía, generala, ¿no? La sí, generala. sí, sí, Logró sí. ubicarse en el billete, ¿no? Al Logró menos logró ubicación Entró en el billete. pero todavía falta para que logre entrar en lo que yo digo, el consciente colectivo. Vamos a ponernos un poquito más. Claro, que la Pero adoptemos. pero hay que insistir. bien, hay que insistir. bien. Y el 10, lo que votó la San Martineta y lo que hemos puesto, dijimos, el 10 tiene que ser el que lleva la bandera. Aquel que lidera todo esto. Si no está San Martín, tiene que ser Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, es muy fácil de explicar por qué Manuel Belgrano es el centro de todo esto. Porque si hay alguien que si San Martín quería era Manuel Belgrano, claramente, ¿no? Un abrazo fraternal ahí en el norte.
y unas cartas que mucha gente se ríe porque tienen le ponen un contenido homoerótico. Ajá, pero mirá. le decía, acá tu muy querido San Martín, te voy a extrañar, y tenía un contenido de un amor, porque pasó de moda, en un momento pasó de moda que los varones se declaren amor. Se Mirá, digan te quiero. qué bárbaro. ¿No? Hay que decir Entonces, te con quiero, el 10, hombres. Belgrano, falta 9 y 11. Los de arriba. Sí, a ver. De 11, otra mujer, Upa. Juana Azurduy. Uy, mira. Bien, Mirá. me Juana gusta este Azurduy. equipo. Juana Azurduy, ahí defendiendo el Flor del Alto Alto Perú. Perú. El Alto Perú, que también es la patria. A mí lo que me llama la atención de este 11 es que tenemos figuras que no necesariamente se limitan al territorio nacional estricto, ¿no? Tenemos a Juana Azurduy, tenemos a Artigas y tenemos a Gaucho Rivero, que defendió un pedazo de tierra que no es nuestro en este momento, pero se va a recuperar, la vamos a recuperar. Vamos ¿no? todavía. 3 personas que trabajan por fuera de los límites actuales de la patria. O sea que... Últimos integrantes de la San Martineta. Y el último, el último. 9, aquel que se le toma esto en serio y que va a estas últimas consecuencias. Algunos dicen que, yo le dije a Natán, que bueno, es peligroso, ¿no? Porque capaz lo quieren envenenar. Mariano Moreno. Mirá vos, Mariano Moreno. El ideario de la Revolución de Mayo. El hombre que lleva el fuego de la Revolución de Mayo, ¿no? La palabra secretario le queda corta porque nosotros que pensamos que el secretario es aquel que lleva los papeles, Claro. pero en realidad es el que redacta los documentos legales de la Revolución, es el que escribe todo el tiempo sobre eso. Y también al periodista, porque escribió el diario de la Revolución. Sí. Y ferviente defensor de la independencia ya. Hay que ganar ahora, dice. Muy bien. Así que tenemos este 11. Es un 11 muy contundente. Me pareció muy lindo porque está variado. Sí, muy buena. No se puede darle a todos lo que quieren, chicos. Es no, así, yo sé que... La San Martineta es la San Martineta. Después vemos los suplentes, Claro, ¿viste? Quién totalmente. está lesionado y llamamos a otro. Pero bueno, este es el equipo Me siento ganador. afortunada, dice Andrea. De los míos llegaron 3 a la final. Y aclara, en el canal Encuentro hay una muy linda serie de UMs. Si pueden, busquen, la voy a buscar. véanla. La voy a buscar. Muy buena, dice. Señor Pablo Martorano, profe Martorano, que siempre tiene un costado paraguayo, porque efectivamente el vínculo con Paraguay está entre nosotros. Gracias por todo y nos reencontramos la semana próxima. Sí, por supuesto. Muchas gracias. A seguir viralizando la historia. Una locura que solamente pasa acá. Pero bueno, vamos todavía con eso. Hay altos